En este programa, nos adentraremos en el universo de las agavinas, un azúcar saludable que impacta positivamente en nuestra salud. Descubriremos cuáles son las macromoléculas que permiten a los magueyes desarrollarse y resistir sequías. Y nos asombraremos al conocer qué es lo que provoca un ejército de miles de bacterias, hongos y arqueas en los agaves. Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y es un placer saludarlos en esta ocasión desde el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF Unidad Irapuato, en el estado de Guanajuato. Este es un centro que abrió sus puertas en 1981 por la necesidad que había de generar ciencia en el tema agroalimentario. Sí, aquí en el Bajío, la zona más importante de México en cuanto a generación de productos del campo. Son ya 30 grupos de investigadores, científicas y científicos que estudian las plantas, el medio ambiente y las interacciones con otros organismos. Pero también se hace ciencia en materia de genómica y evolución, bioinformática y ecología. Así que no se diga más, echemos un vistazo a lo que es el CINVESTAF Irapuato. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos. México cuenta con la mayor diversidad biológica de agaves, también conocidos como magueyes. Son plantas originarias de América. Se cree que aparecieron hace 8 millones de años. Actualmente se tienen registros de 210 especies. 159 de ellas son originarias de México. El aspecto de sus hojas es una de sus características más destacadas. Son gruesas, carnosas y ostentan una forma como de roseta. Algunas tienen espinas que les sirven como defensa contra animales herbívoros. Su tamaño depende de la especie. Los agaves pueden llegar a medir desde 50 centímetros hasta 3 metros de alto. Tienen raíces poco profundas. No requieren grandes cantidades de agua para su crecimiento y solo florecen una vez en toda su vida. Su crecimiento puede durar desde 5 hasta 50 años. Una de sus mayores virtudes es que pueden crecer en climas áridos y semiáridos. Hay mucho futuro para estas plantas. México es el país con más diferentes especies, es el país donde se domesticó el agave y ha sido un cultivo que se han usado desde hace miles de años. Yo creo que tiene mucho potencial para ser explotado sustentablemente, para producir biocombustibles. Y hay otras aplicaciones a través de la producción que no se han tomado en cuenta. La industria tequilera y mezcalera en ese momento deja muchos desechos. Las hojas, normalmente se gima la planta y las hojas se desechan, pero también estas hojas hay movimientos para que también aprovechan todos estos desechos. Por ejemplo, para producir silaje por el ganado. Esto aquí en Guanajuato se han tomado mucho interés también aquí en el estado. Han implementado para usar los desechos de los cultivos para tequila para producir silaje por el ganado. Y también se puede usar para producir compuestos, mezclar las fibras de agave, por ejemplo, con plásticos o con cemento, para producir también materiales o para construcción o para cualquier cosa que se usa los plásticos también. Y esto los hace un poco más amigables en términos ecológicos porque no son 100% plástico o 100% cemento y son mucho más fáciles eventualmente de degradar.
en términos de desechos. Entonces yo soy muy apasionado de los agaves y yo creo que sí debemos aprovechar la planta completo y para muchas otras aplicaciones que podemos desarrollar a futuro. En México se producen alrededor de 2 millones de toneladas de agaves al año, en más de 100,000 hectáreas. Tradicionalmente se ha utilizado en la producción de tequila, mezcal y pulque. Sin embargo, en este siglo XXI, los avances científicos y tecnológicos y un estudio más profundo de esta planta han extendido su uso hacia otros sectores, como el textil, la gastronomía, en la salud y hasta en la elaboración de biocombustibles. Hay mucho interés en utilizar los agaves como fuentes de biocombustibles renovables. Y los agaves, sabemos que podemos producir etanol de los agaves, esto no es tanto problema, pero los agaves tienen muchas ventajas de utilizar en este sentido porque crecen bajo condiciones de tierras muy pobres, de mucha aridez. Entonces, esto es otra aplicación que podemos usar estas plantas en estos terrenos muy hostiles para producir biocombustibles. Y este es muy diferente a lo que hacen en la mayoría de los países donde producen biocombustibles. Utilizan cultivos como el maíz, como el sorgo, como la caña de azúcar. Sin embargo, estos cultivos en particular necesitan terrenos agrícolas normales, necesitan mucha agua y además quitan estos espacios agronómicos de cultivos que usamos para alimentos. Entonces, los agaves tienen estas ventajas que no quitan tierras de alimentos y pueden crecer en terrenos que normalmente no se podría aprovechar. Los fructanos son macromoléculas de azúcar que contienen algunas plantas como los agaves. Es la energía que necesitan para crecer, desarrollarse y resistir las sequías. Los fructanos realmente son los carbohidratos que se acumulan en las plantas de agave. Seguramente han visto los magueyes o han visto en el campo. Son plantas que pueden durar desde 5 años o hasta más de 50 años en el campo creciendo. Normalmente forman una piña, realmente es el tallo de la planta. Y en este tallo es donde se acumulan a través de todos estos años estos carbohidratos, estos fructanos. Y cuando finalmente después de 50 años, en algunos casos, empieza a florecer, sale el quiote, que puede ser una estructura de hasta 10 metros. Entonces, esta estructura crece muy rápido, es muy grande, ocupa mucha energía para poder producir esta estructura, que de hecho es la flor, porque es la flor de la planta, y es la flor más grande de todas las plantas, el quiote de los magueyes. Los agaves están muy adaptados a las condiciones desérticas, o sea, crecen en tierras muy rocosos, donde hay muy poquita agua. Y parte de su adaptación a estos ambientes áridos es el hecho que producen estos fructanos, porque tienen la particularidad que pueden asociarse con las membranas alrededor de las células y interaccionan con las membranas de tal manera que les protege cuando la planta se encuentra bajo condiciones de sequía. Entonces estos fructanos apoyan a que la planta no pierde agua y puede sobrevivir bajo estas condiciones de aridez. O también cuando la planta está bajo condiciones de mucho frío. Y también pueden señalar cuando la planta está bajo ataque de algún patógeno, puede ser una bacteria o un hongo. Nosotros estamos muy interesados en la parte genética para entender cómo se producen estos fructanos
en las plantas. Se construyen los frutanos desde una molécula de sacarosa y se van adicionando diferentes moléculas de fructosa. Entonces, nuestro interés es estudiar los genes, qué es lo que controla los genes que producen estos frutanos, por qué se están activados durante diferentes etapas de crecimiento de la planta o bajo diferentes condiciones ambientales. Basado en diferentes tipos de estudios, hemos ya identificado todos los genes que están involucrados en este proceso de sintetizar y degradar los frutanos en agave. Y hemos empezado ya con esta información ver qué es lo que regula estos genes en los agaves. Y una de las cosas interesantes que hemos encontrado es que estos genes en particular responden muy fuertemente a la luz y están apagados en la oscuridad, mientras las enzimas que degradan, rompen los frutanos, están más fuertemente presentes o expresados en la oscuridad y están apagados en la luz. Entonces, esto también nos ha conducido a hacer una asociación con la fotosíntesis en las agaves, porque la fotosíntesis en las agaves es muy especial. También es un tipo de fotosíntesis que también permite almacenar agua, no perder agua en la planta y para que la planta pueda sobrevivir bajo condiciones de aridez. Es tiempo de conversar con la doctora Laida Partida. Ella es directora del Sinvestav Unidad Irapuato. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas, doctora. Ay, bienvenida, Lucía. Y bueno, este Sinvestav en Irapuato es también su casa, ¿no? Platícanos, ¿qué hace el Sinvestav Irapuato? Mira, el Sinvestav Irapuato es súper importante. Bueno, nació en 1981 y la inspiración más grande para abrir la unidad de Irapuato fue esta vocación del Bajío de ser el granero de México. Entonces, ¿cómo llevamos la investigación a la agricultura? La ciencia más avanzada, la agricultura. Y esa fue la motivación por la que se vino aquí a abrir el Sinvestav Irapuato con un grupo especializado en ciencia de las plantas. Ustedes saben, la agricultura es una de las industrias más importantes para el ser humano, que nos determina, y que no solamente las plantas representan el alimento que consumimos, sino que también representan fibras, pueden convertirse también en los mejores fármacos y también hasta biocombustible. Entonces realmente pues esa fue la vocación, esa fue la idea, es decir, en este lugar que es tan fértil y que tiene tanta tradición agrícola, cómo llevamos la investigación de vanguardia pues a estas tierras y obviamente apoyamos el desarrollo del país. Esa fue la gran motivación. Pues además muy interesante porque uno pensaría que la ciencia en materia de campo es como muy limitada, pero lo que me puedo dar cuenta aquí es que finalmente se va extendiendo a otras disciplinas. Claro. Y va ayudando a hacer una agricultura, a realizar una ciencia de campo mucho más profunda y efectiva. Claro, claro. Ahora imagínate con las ciencias genómicas. México es uno de los países más diversos del mundo y eso implica tanto las especies vegetales, ¿no? Que muchas de ellas pues surgieron y se domesticaron en México, que son de origen mesoamericano. Entonces, esta diversidad genética y nuestros diferentes ecosistemas hacen realmente pues que México pueda ser una potencia en estos temas y utilizando las plantas y todo lo que los rodea, no solamente para el alimento humano, sino con, te digo, múltiples fines. Tenemos una riqueza enorme y la investigación científica actualmente basada pues en las ciencias genómicas, en las ómicas en general, ¿no? Porque también está el metabolismo, por eso está la bioquímica, las proteínas, nos ayudan realmente a conocer la naturaleza y a usarla también de forma sustentable, innovadora. Tiene que ahora estar, es una imperante ser la parte ecológica, de cuidar el medio ambiente. Entonces, ¿cómo integramos todos estos elementos para que una agricultura, además de ser suficiente para nutrir a la población, sea al final pues fuente de mayores riquezas, incluyendo, te digo, la parte médica, ¿no? Que es algo que tampoco se ha explorado tanto. Hay proyectos aquí en la unidad de Irapuato desde hace mucho tiempo de usar también las plantas medicinales
y ver también qué beneficios pueden darle a la humanidad, ¿no? Te agradezco mucho, doctora. Nosotros vamos a seguir aquí. Muchísimas gracias. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Un microbioma es la diversidad de microorganismos que viven en plantas, humanos y animales. Veamos para qué se estudian los microbiomas en plantas como el agave. Doctora, ¿qué es esto del microbioma y por qué se estudia el microbioma de los agaves? Mira, el microbioma son todos los microorganismos, ¿no? Estos seres que realmente solamente podemos ver casi con el uso del microscopio, que incluye a los virus, a las bacterias, a los hongos, a los omicetos y también hasta algunos protistas, y todos los animales, incluyendo al ser humano y las plantas, están siempre vinculados a un microbioma, están colonizados por estos microorganismos. Tenemos dos términos, microbiota, como estos microorganismos que se unen, que están presentes, podríamos hablar de la microbiota del suelo, pero también la microbiota asociada a las plantas o también la asociada a los seres humanos, a los diferentes animales. Y ya cuando hacemos los métodos moleculares, decimos microbioma, ¿no? Cuando tenemos la información genómica, ¿no? El microbioma. Ahora, háblanos sobre cuál es el uso biotecnológico de este microbioma. El microbioma nosotros empezamos a estudiarlo desde el 2010 porque muchas de las funciones que las plantas realizan las hacen ayudadas de este microbioma. Entonces era muy importante saber quiénes se asociaban con estas plantas y qué podrían hacer para ayudarlas a resistir pues, estas altas temperaturas, la baja concentración de nutrientes que hay en el suelo y sobre todo pues, esta condición de aridez, ¿no? que hay poca agua. Estas son las condiciones. Entonces, por eso hemos estudiado tanto a nivel molecular como a nivel microbiológico, también con cultivos de los microorganismos, qué es lo que hacen estos microorganismos para las plantas, quiénes son, cómo se asocian. Y ya tenemos ahora algunas herramientas biotecnológicas que pueden ser útiles tanto para las plantas desérticas como para otras plantas que no están acostumbradas a vivir en estos ambientes. El primero tiene que ver con los compuestos volátiles. Los microorganismos también tienen el potencial de producir estos aromas como fragancias que las plantas detectan y que les ayudan a crecer. Ese es uno de los grandes descubrimientos del grupo, donde vimos varios de los compuestos que producen los microorganismos y cuáles de ellos tienen un efecto en las plantas, ¿no? Y eso es realmente de aumentar la raíz, la parte de la biomasa. Entonces, las plantas y los microorganismos se están comunicando constantemente. Y nosotros ya hemos descifrado algunos de los compuestos claves para esta comunicación, que incluso afectan el desarrollo mismo de la planta, ¿no? Si está contenta, es un buen compuesto que le ayuda incluso a decir, bueno, sí, vamos a crecer más y a desarrollarnos y a estar más sanos, ¿no? De hecho, en ese desarrollo ya tenemos también hasta las primeras patentes que sometimos, porque son compuestos que se pueden ya usar en la agricultura de forma casi que inmediata. Uno de los parámetros que uno mide en las plantas de agave son la cantidad de azúcares. Entre más azúcares acumule, va a ser mejor el tequila porque obviamente hay mucha más producción de etanol. Entonces, este experimento en plantas con nuestros colaboradores aquí en Pénjamo ya demostró que en 2 años podemos nosotros ya manipular la microbiota de las plantas, dándoles este beneficio, este consorcio que viene de las plantas silvestres y que ya no tenía el agave cultivado. Y al ponerle esta microbiota nativa al agave cultivado, el agave cultivado se desarrolló mejor y acumuló muchas más azúcares en solo 2 años, con una diferencia bastante significativa con respecto a las plantas que no estaban tratadas, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo la ciencia básica se va de la mano también con la ciencia útil, ¿no? Que puede volverse productos y cosas positivas también para el campo y la producción de los agaves, por ejemplo. Esto es Factor Ciencia. Continuamos. Doctora Mercedes López, muchas gracias por recibir a Factor Ciencia. Explícanos qué son las agavinas con ayuda de este mapa que me parece fantástico. Bueno, mi grupo y yo descubrimos esta estructura, a lo que le llamamos agavina, en el 2003. Tenemos un cuarto de siglo trabajando con las agavinas. Desde entonces
Muchos otros investigadores en muchos centros, incluyendo centros en otros países, están trabajando con agavinas. Nos tomó como 3 años llegar a esta estructura. Una vez que la propusimos y que entendimos realmente lo que era, entonces pudimos empezar a preguntarnos, ¿y para qué sirve? ¿Qué podemos hacer con estas moléculas? Es un azúcar, ¿sí? Pero es un azúcar saludable. Encontramos nosotros que están clasificados como prebióticos. Y un prebiótico, ¿por qué te hace bien? Porque aquí tenemos nosotros a la microbiota. Una vez que consumimos esta molécula, pasa por el tracto digestivo hasta que llega al intestino grueso. Y una vez que está en el intestino grueso, la microbiota del intestino grueso es la que los usa. Y los usa para producir metabolitos como estos que están aquí, que se llaman posbióticos. Estos metabolitos son los que tienen impacto en la salud. Tan tienen impacto en la salud que tenemos patente en el uso de agavinas para obesidad. Tenemos patente para el uso de agavinas en osteoporosis. En hígado graso no tenemos patente, pero hemos trabajado con ratoncitos que los hicimos que tuvieran hígado graso. Después les dimos agavinas y el hígado graso se recuperó. Entonces los microorganismos hacen un montón de labor produciendo metabolitos, convirtiendo esto en otros productos. ¿Y quién los convierte? Los probióticos. Entonces aquí hay 3 palabras muy importantes. Las agavinas son prebióticos, los microorganismos son probióticos y los metabolitos que son saludables para nuestro cuerpo son posbióticos. Pero si pueden ver ustedes que aquí tengo el cerebro, existe un eje intestino-cerebro que se está estudiando muchísimo. Entonces, estos metabolitos se generan en el intestino grueso, pero a través del nervio vago suben al cerebro. Y ahorita 2 de mis estudiantes de doctorado están estudiando envejecimiento y autismo. Son las 2 novedades más nuevas que tenemos en este momento en cuanto al uso de agavinas como prebióticos. Esta estructura puede variar con la edad del agave. Aquí tenemos moléculas más chiquitas, más grandes. Esa es una megaventaja. ¿Por qué es una megaventaja? Porque nosotros podemos tener diferente tamaño de molécula que tenga diferente función, que sea utilizada por los probióticos de diferente manera. ¿Y cómo le hacemos? Pues entonces utilizamos plantas jóvenes, menos jóvenes y ya maduras. Y así tenemos una amplia gama de productos. Hemos hecho ate de manzana con agavinas, tenemos patente, ¿sí? Hemos hecho tortillas, yogur y hasta galletas con agavinas. Hay farmacéuticas que han venido a platicar con nosotros y nos dicen, oye Mercedes, pero cuando no haya agaves, si ya logramos modificar la obesidad o la diabetes o el envejecimiento con estas moléculas, y cuando se acaban los agaves, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí tenemos la producción. Estamos produciendo agavinas de diferente tamaño y con diferentes ramificaciones, menos cortas, más cortas, con la glucosa interna, con la glucosa externa, a través de expresión de genes. Estamos utilizando levaduras que comen sacarosa y producen agavinas. Casi finalmente encontramos hace 2 años un modelo biológico, se llama agave amica. Se van a quedar sorprendidos. Agave amica, ¿saben quién es? El nardo. El nardo fue reclasificado y el día que nos encontramos, el nardo ya no se llama Polyanthus tuberosus, se llama agave amica. Y nosotros, ok, si es agave, ¿qué tiene que tener? Agavina. Pues nos fuimos a los invernaderos a comprar varias plantas de nardo, pero lo importante es que el nardo florece en 1 año. Entonces le podemos hacer muchas preguntas que no le podemos hacer a estos agaves, porque estos agaves les toma 3, 4, 5, 6, 7 y algunos más años. El gran beneficio es que esta planta florece en 1 año, porque en 1 año nos puede dar las respuestas. Y de esta manera, una vez que entendamos cómo le afecta el pH, la salinidad,
la falta de agua. La falta de agua es un estrés, y ese estrés que podría hacer que estas columnas se hicieran más largas o más cortas. No lo sabemos. Y una vez que sepamos eso, ¿cómo le afecta la salinidad? No lo sabemos. Pero cuando hagamos esto y se lo preguntemos a una planta en un año, por eso le llamamos el modelo biológico. Finalmente, tenemos aquí 4 circulitos del multiverso que estábamos hablando ahorita. Y estas son ideas que estamos ahorita madurando. Los usos, las aplicaciones, el futuro de las agavianas está por venir. Espero que haya sido de su interés esta emisión, donde descubrimos esa pasión por investigar. Del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAF, Unidad Irapuato, en el estado de Guanajuato. No olviden seguirnos a través de Facebook, YouTube o visitar nuestro portal. Nosotros continuamos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.